Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Como se los venimos informando semana tras semana, la actualidad de Paolo Guerrero en el fútbol brasileño no está siendo de las mejores, con apenas 427 minutos acumulados en 10 partidos jugados con el Avaí del Brasileirao, pero ningún gol marcado. Ha generado infinidad de críticas entre la prensa de Florianópolis y la hinchada del León de la Isla. Encima de todo, les avisamos de que tendría una inflamación en la rodilla que tantos dolores de cabeza le han causado en estos últimos meses en su carrera profesional. Todo esto hace pensar de que el goleador histórico de la selección peruana no volverá a renovar contrato con el Avaí, que está peleando por no descender. Es allí que surge la posibilidad de volver a la vieja confiable, Alianza Lima. Así lo informó el jornalista brasileño Breno Beireta. Paolo Guerrero tiene contrato com o Avaí hasta finales de este ano e aún no hay conversaciones para renovar. A Alianza Lima está interesada em repatriar ao delantero. Em enero de 2023 cumple 39 anos. Esta información pone los pelos de punta a los hinchas aliancistas, ya que tienen el pésimo pero actual recuerdo de lo que pasa con Jefferson Farfán, Paolo Hurtado y hasta Cristian Benavente, que no llegaron al club victoriano al 100% físicamente y ahora, sobre la recta final del torneo clausura, les está costando. Si bien no pierde un cupo extranjero y el club no se va a ir a la bancarrota por pagarles el sueldo mensual, ya les informamos del superávit económico del club blanquiazul, pero lo que sí es cierto es que los fanáticos del equipo ya no quieren a jugadores que no aporten en la cancha, porque si bien en su momento Farfán y Benavente fueron un boom en el Perú y aportaron para que la marca Alianza Lima destaque en el mercado peruano, no fueron los fichajes que se esperaba en el terreno de juego. Al menos estos dos juntos no tienen ni 50 partidos jugados con Alianza. Es allí que nos preguntamos si con Paolo Guerrero también se tendrían minutos limitados con camiseta blanquiazul. Encima de todo, muy probablemente jugarán la Copa Libertadores del próximo año. Veremos entonces cómo acaba esta nueva novela que ya empieza a escribirse de nuestro balompié. Y la triste novela de Andy Polo fuera de las canchas de fútbol se volvió a activar, ya que en las últimas horas se pudo conocer por el reportero de ESPN en Estados Unidos, Jeff Carlisle, que el actual jugador de Universitario de Deportes fue sentenciado definitivamente por un juzgado en Estados Unidos en la demanda por violencia doméstica presentada por Génesis Alarcón contra el ex mediocampista del Portland Timbers y ahora deberá pagar $600,000 más el 9% de interés por año. Ya les contamos los tristes detalles en varios videos anteriores e incluso emitimos nuestro comentario al respecto en su momento. El problema es que este caso está haciendo ruido ahora porque cuando llegó Polo al Perú, tanto los dirigentes de Universitario como el propio comando técnico de la selección peruana dijeron que no había nada por qué preocuparse, ya que la demanda penal en contra de Andy Polo había sido cerrada, pero la que estaba en curso era la demanda civil, asunto de derecho que poco sabemos la mayoría, pero la cosa es que se había un proceso abierto. Sin embargo, esto era lo que declaraba Juan Máximo Reynoso. Y se los digo con mayor respeto, que es mejor investigar, agotar todas las instancias de los detalles a salir a opinar o a comentar o a decir situaciones que de repente ni van a pasar. Pero en el tema particular que si nos puede rebotar a mal por todo lo que hemos averiguado, ese tranquilo que no va a pasar. Recordemos que Andy Polo fue convocado a la selección peruana y por una lesión no viajó a Estados Unidos. Si bien con Polo ya no pasará nada, ya que con la U apenas le faltan 3 partidos para que acabe el campeonato, a lo mucho tendrá que pagar ese monto económico y listo. La gran pregunta es, ¿le conviene tener a un club como Universitario o a una persona como Andy Polo dentro de su plantel? A sabiendas que tampoco es que haya tenido una destacada temporada en el equipo merengue, porque en estos momentos tienen a sus propios hinchas divididos. Veremos entonces qué piensa la gerencia de la U, que está haciendo cambios radicales en su plantilla de cara al 2023. Y en una noticia que nos llena de orgullo,
la extraordinaria actuación que cumplió Kimberly García en el Mundial de Atletismo celebrado en Eugene, Estados Unidos, en donde ganó 2 medallas de oro, ha hecho que sea nominada a la mejor atleta femenina del año, nada menos que por el World Athletics. Los organizadores informaron que el Consejo Mundial de Atletismo y la Familia Mundial del Atletismo emitirán sus votos por correo electrónico, mientras que los fanáticos pueden votar en línea a través de las plataformas de redes sociales del World Athletics que les pondremos en la descripción del video para que apoyen a nuestra compatriota. La votación para los atletas mundiales del año cierra a la medianoche el lunes 31 de octubre. Esta es una extraordinaria noticia y una muestra clara del talento en bruto que hay en nuestro país, tanto que nos puede poner en lo más alto del mundo, y un cachetadón a nuestras autoridades por el poco apoyo a nuestros atletas, no solo de ahora, sino desde siempre, y fácil que sacamos un video del histórico ninguneo al deporte en el Perú, pero que pese a todo, siguen saliendo casi por generación espontánea atletas de nivel mundial, porque talento hay en el Perú, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Si tan solo lo quisiéramos, seríamos potencia mundial en varias disciplinas. Como se los avisábamos ayer, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en nuestro continente en búsqueda de votos para reelegirse por un periodo más al mando del máximo ente del fútbol mundial. Sin embargo, favor con favor se paga, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ya habría hecho sus pedidos para dar su voto, ya que en 8 años la Copa del Mundo cumplirá 100 años de historia y el mandamás de la CONMEBOL consideró que el Mundial del 2030 debería disputarse en Sudamérica como homenaje de honor a aquella memoria. Es por esto que quiere que se apoye la candidatura de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile del 2030. Esto ya sabemos cómo se tiene que manejar a nivel de FIFA. Sin embargo, no habría sido el único pedido, ya que se pudo conocer que Domínguez realizó una particular petición al ente rector del fútbol mundial, que es que cedan a los jugadores que militan en Europa a partir del próximo 9 de noviembre, ya que el Mundial de Qatar comenzará solo 11 días después. Esto podría beneficiarnos entre comillas, ya que Juan Reynoso podría convocar a los 2 amistosos en noviembre frente a Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz a nuestros futbolistas que militan en Europa, como Renato Tapia, Marcos López o Gianluca Lapadul. Sin embargo, aún no acaba el trato, ya que la CONMEBOL ofreció no citar a dichos futbolistas para la fecha FIFA de marzo que corresponde al inicio de las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026. Y aquí sí me detengo, ¿nos conviene este trato? Porque por una parte no tendríamos a Tapia, López, Peña, Araujo o Lapadul, pero por otra, de no cambiar el fixture, podríamos jugar contra Paraguay sin sus figuras europeas como Miguel Almirón, o mejor aún, recibiríamos a Brasil sin sus estrellas europeas como Neymar, Casemiro, Richarlison, prácticamente todo el equipo verdamerero titular, aunque advertimos que esto aún no es nada confirmado, ya que solo es una petición. Sin embargo, habría sido bien evaluada por una parte, pero de todas maneras deberá ir una votación dentro del directorio que lidera Gianni Infantino. Pero, ¿tú qué crees? ¿Nos conviene jugar sin nuestros seleccionados que militan en Europa para enfrentar al equipo B o C de Brasil? Tus comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!